Buen día a todos, a los que no saludé, a la mayoría. No sé si la mayoría de ustedes estuvieron el domingo pasado, pero Dani arrancó el domingo pasado una nueva serie. ¿Recuerdan el título que le pusimos? Piedras Vivas, muy bien. Arrancamos una serie sobre la iglesia y la titulamos Piedras Vivas. Y Dani nos estuvo compartiendo sobre 1 Pedro capítulo 2. Así que yo los invito a abrir eso mismo en sus Biblias. 1 Pedro capítulo 2. Hoy no va a haber versículos en la pantalla, en el cañón, así que si tenés tu Biblia de papel, excelente. Si tenés la Biblia en el celu, muy bien. Si no, si estás al lado de alguien que tiene la Biblia, podés acercarte. Y si no, podés ir al Play Store o al App Store y descargarte la Biblia. Así leemos. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la iglesia. Quizás el tema más importante de la Biblia, porque dicen algunas cartas que este era el misterio que Dios tenía escondido desde los siglos, pero que lo reveló después de Jesús, de que Dios quería juntar a personas de muchos lugares, de muchas razas, de muchos trasfondos diferentes para unirnos en un cuerpo que es la iglesia. Y piedras vivas, quizás cuando pensamos en piedras, como se ve esa pared ahí, quizás te imaginas en algo inerte, algo que está estático, algo que no tiene mucho movimiento. Pero fíjate que justamente el versículo que compartimos y que ahora vamos a volver a leer, dice que somos piedras vivas. Dice así, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, a Cristo, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así que somos piedras vivas. Y ¿sabes qué? Dani nos estuvo hablando un poco de los componentes de la iglesia. ¿Cómo está formada la iglesia? La iglesia está formada no por ladrillos, no por cemento, revoque, sino por personas. Eso estuvimos estudiando el domingo pasado. Así que aquellos que un día nos encontramos con Jesús, le dimos lugar en nuestra vida, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos limpió, nos adoptó como sus hijos y nos hizo parte de la iglesia. Es como si Dios nos pusiera como uno de esos ladrillitos que ahora empiezan a formar parte de este cuerpo. Es una imagen simplemente, pero somos vos y yo partes de la iglesia. Y sabes que este pasaje nos dice que Jesús es la piedra viva y más abajo nos dice que es la piedra angular. Dani nos decía que no sabemos exactamente si se refiere a una piedra que está del fundamento, que está en la base, o a una piedra que está en la parte superior, quizás en el ángulo, pero sabemos que Jesús es lo que direcciona, es lo que fundamenta a la iglesia. Y cada uno de nosotros va ocupando su pequeño lugar en este cuerpo, en la iglesia. Ahora seguimos leyendo unos versículos más abajo y hoy nos vamos a concentrar solamente en el versículo 9. Porque el versículo 9 nos va a mostrar que realmente esto no es un cuerpo estático, inerte, duro, sino que vamos a hablar acerca de algo que tiene propósito, que tiene misión. Y hoy vamos a hablar de esto, la misión de la iglesia. Leemos el versículo 9, estamos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está ahora profundizando un poquito más en algunos conceptos que él ya vino hablando. Y sabes que en primer lugar tenemos que pensar que él le está escribiendo a este grupo de personas. No sé si se llega a ver muy bien, esta es una imagen que no es una foto porque no encontré foto de ese tiempo, pero la inteligencia artificial se lo imaginaba así, un grupo de personas en una casa. Cuando empieza su carta, Pedro dice que le está escribiendo a los expatriados y a personas que están dispersas por todo el mundo conocido, específicamente en la zona que hoy sería Turquía, iglesias quizás pequeñas que se juntaban en casas como estas. Y tenía una particularidad.
estas personas que se juntaban no tenían un linaje en común, o sea, no eran parientes entre sí necesariamente. Había judíos y había personas que no eran judíos. Había personas de distintos niveles sociales, había pobres, había ricos, había esclavos, había amos, había niños, había mayores. Era un grupo muy heterogéneo, muy diverso, que de repente habían creído, se habían encontrado con Jesús y empezaban a formar parte del mismo cuerpo. Ahora, además, algo que los unía es que el resto de la sociedad en ese momento estaba empezando a perseguirlos. Todavía no era la persecución que iba a venir más adelante con la muerte, donde tenían que huir o los mataban, pero sí era una persecución donde si vos tenías un trabajo y empezabas a seguir a Jesús, quizás te dejaban sin tu trabajo. O tu familia, si vos te volvías un seguidor de Jesús, te expulsaba de tu casa y te quedabas sin tu casa, sin tus pertenencias. Así que muchos de ellos estaban empezando a sufrir esa persecución y Pedro en todo su libro va a hablar de esto, de los que hablaban mal de ellos, de los que los calumniaban, injuriaban, de los que decían contra ellos cosas que no eran verdad para acusarlos. Era un grupo que estaba menospreciado por la sociedad, en una sociedad donde lo más importante era el honor, donde si vos de golpe quedabas mal visto por la sociedad es como que perdías todo, perdías oportunidades, perdías la autoridad que tenías en la sociedad, perdías oportunidades de trabajo, de hacer dinero, de comerciar. Ellos estaban empezando a ser excluidos. Y este es el grupo al que Pedro les va a escribir. Y Pedro les tiene que recordar y reafirmar su identidad. Porque estas personas externamente ante la sociedad quizás habían perdido su honor, pero Pedro les tiene que decir, ustedes tienen una nueva identidad. Y para eso va a usar varias frases, varios adjetivos. Miren el versículo 9. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Les empieza a enumerar un montón de adjetivos que quizás si vos y yo los leemos sin mucho cuidado, decimos, bueno, qué lindo, los está describiendo con palabras lindas. Pero ¿sabes que Pedro está haciendo algo acá que era bastante arriesgado? Porque está yendo al Antiguo Testamento, está buscando frases que se usaban para describir al pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, y se la está asignando a un pueblo que en realidad no era pueblo, era un grupo de personas, un rejunte, podríamos decir, de personas de la sociedad, muchas marginadas, y le está diciendo, bueno, Dios había dicho esto de Israel, pero ahora ustedes son el pueblo elegido de Dios, ustedes son el real sacerdocio, ustedes son una nación santa, son un pueblo que pertenece a Dios. Algunos usan la palabra etos. Pedro estaba trabajando el etos, es decir, lo que ellos entendían acerca de sí mismos, cómo ellos se autopercibían, cómo ellos entendían el conjunto de normas que les decían quiénes eran y para qué estaban en esta tierra. Porque si vos los dejabas a lo que la sociedad decía de ellos eran en realidad los que habían perdido su valor. Eran los que ya no servían para nada, los expulsados. Quizá les era mejor morir que seguir viviendo en la ciudad donde estaban. Pero Dios les dice por medio de la carta de Pedro, ustedes no son eso, ustedes son mi pueblo especial, ustedes son un pueblo escogido, son un linaje. Ellos no tenían la misma sangre, pero Pedro le dice, ustedes son un linaje escogido. Y qué bueno que es para nosotros también recordar nuestra identidad. Yo no sé dónde está tu identidad, pero muchas veces nos identificamos con cosas que son pasajeras. Por ejemplo, con lo que hago. ¿Quién sos? Bueno, yo soy un carpintero, o soy un ingeniero, o soy maestro, maestra. O quizás te identificas por el lugar donde vivís. Bueno, yo soy cordobés, o yo soy de tal barrio. O te identificas por tu historia. Yo soy un adicto, o yo soy alguien que pasó por esto. Y a veces son pequeños adjetivos que nos van identificando y con lo que nosotros mismos nos identificamos, nos etiquetamos. O quizás con lo que otras personas nos etiquetaron. Pero qué lindo que es cuando la verdad de Dios llega a nuestra vida y Dios me dice, José, vos no sos eso que pensás que sos, no sos lo que las personas piensan que sos, vos sos mi hijo, sos parte de mi pueblo escogido, sos parte de mi pueblo especial. Qué lindo que es volver a la identidad que Dios nos dio. Pero vamos a continuar, vamos a ir rápido por estos primeros puntos, porque Pedro no solo nos habla de nuestra identidad, sino que en segundo lugar nos habla de nuestra misión. Seguimos leyendo el versículo. Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son un pueblo especial, son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa. ¿Para qué? Fíjate que hay un propósito. ¿Para qué?
¿Y qué dice ahí? ¿Para qué? Para que proclamen, para que anuncien las obras maravillosas, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me gusta esto porque Pedro basa la misión en la identidad. Fíjate que primero está la misión, primero está la identidad, perdón, y después está la misión. Y yo pensaba en lo siguiente, hace 2 años y medio yo me convertí en papá. Está llena la iglesia de papás en los últimos 3 años. ¿Quién se convirtió en padre en los últimos 3 años? A ver. Ahí está. Bueno, no vinieron todos los padres, hay como 20. Muchos nos convertimos en padres en este último tiempo. De un día a otro, vos te encontrás con un ser humano que ahora es tu hijo y con un cambio de título. Ese cambio de título, de golpe, me dice la doctora, bueno, papá, venga, que lo vamos a pesar, lo vamos a... Vos de golpe empezás a tener una identidad, una etiqueta que antes no tenías. Y con esa etiqueta viene una lista de tareas hermosa que la empezás a cumplir porque ahora sos padre. Por ejemplo, tenés que cambiar pañales, te tenés que levantar a las 3 de la mañana a pasear al bebé que no se duerme, te tenés que volver a levantar a las 6 de la mañana porque de nuevo no se quiere dormir. ¿Qué más tenés que hacer, Pablito? Tenés que preparar la mamadera, tenés que jugar en el piso. Tantas cosas que hacía una semana no las tenías, hacía unas horas no las tenías. Pero tenés un título, tenés una nueva identidad y entonces de golpe te empezás a comportar como lo que sos, como un padre. Ahora, si alguien venía antes de que yo tuviera ese título y me diera esa lista de tareas, vos imagínate el Josías de hace 3 años, y me dice, ahora vas a tener que cambiar pañales, te vas a levantar a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. ¿Se imaginan que yo hubiera hecho eso de mi propia voluntad, de mi propio amor, sin tener un hijo? A mí me cuesta muchísimo pensarlo, yo creo que no, salvo que Dios hubiera hecho un milagro en ese momento. Pero el milagro se hace cuando alguien viene y me dice, sos papá. Y hermoso, sos papá, tenés una identidad y es re lindo. Y esa identidad viene con un montón de desafíos y con un montón de tareas, llamémosle, que surgen de la identidad, de quién yo soy. Y fíjate que yo no vivo el día a día comportándome como padre para que alguien me dé el título de padre. No me lo tengo que ganar. O sea, no cambio el pañal para que la red me diga, ah, bueno, hoy sí fuiste padre. Yo soy padre, quiera o no, me levanto a la mañana, me despiertan a la mañana y soy padre y tengo que ir a atender al bebé que llora. Porque es mi identidad, no me lo puedo sacar, es mío. Y esa identidad va a resultar en acciones. Por eso es que primero va la identidad y después va la misión. Bueno, Pedro les está diciendo algo muy parecido. Ustedes tienen una nueva identidad. Ustedes no son lo que otras personas dicen que son. Dios les ha asignado una nueva identidad. Y de esa identidad surge un propósito, surge una misión. Jesús lo expresó de esta forma. Jesús dijo, ustedes son testigos. En Lucas 24, 48, Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son testigos de estas cosas. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús se está despidiendo de los discípulos y les dice, van a recibir el Espíritu Santo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y van a ser mis testigos. Van a testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo no es una tarea, es una identidad. Es un nuevo grupo de personas del que formo parte, ¿se entiende? Yo ahora soy padre, me uno al grupo de los que nos llamamos somos padres. Esa es nuestra identidad. Bueno, de la misma manera cuando crees en Jesús, no es que alguien te dice, bueno, ahora vas a tener la tarea de testificar. No, te dan un título, ahora sos testigo. Y testigo viene de una palabra que es martis, que si te la digo así seguramente te suena similar a mártir. Porque esa palabra que antes significaba solo testigo, que era alguien que vio o que escuchó algo y entonces después puede contar sobre eso, con el paso de los años se fue convirtiendo en algo más que eso, porque los testigos de Jesús estaban dispuestos a dar testimonio de Jesús aún hasta sufrir la muerte. Así que mira cómo la misma palabra testigo se terminó convirtiendo en algo mucho más profundo. No solo contaban por ahí cuando podían lo que Jesús había hecho en sus vidas, sino que llegaban al punto de la muerte, como Esteban. Aún cuando lo estaban apedreando, él estaba dando testimonio de Jesús. Así que vos y yo somos testigos. No sé si te acordás de ese ciego que fue sanado por Jesús, y lo veíamos el otro día en la serie, y lo llaman los religiosos, y lo empiezan a cuestionar. Y en un momento dice el ciego, yo no sé si es profeta o si no es profeta, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Ese fue un testigo. Porque no somos abogados de Dios. A veces
pareciera que tenemos que defender a Dios, o que tenemos que defender el Evangelio, o que tenemos que convencer. Somos testigos. Un testigo lo que puede hacer es decir lo que experimentó. Yo lo que vi y experimenté es que Dios obró esto y esto en mi vida. Y ya vamos a ver cuál es el mensaje del testigo. Pero el testigo es el que da testimonios. Lo que vio, lo que oyó, lo que experimentó en su vida. Vos y yo somos testigos. Si la iglesia pierde su identidad, va a perder su misión. Y lo mismo te pasa a vos y me pasa a mí. Cuando yo pierdo mi identidad, cuando me olvido en realidad que soy un escogido por Dios, parte de su pueblo especial, que fui salvado, que fui rescatado, que tengo una vida eterna, y pongo mi identidad en las cosas terrenales, en lo que tengo, en lo que hago, en lo que estudié, en lo que otros dicen de mí, seguramente no voy a vivir para el mismo propósito, voy a vivir para cosas terrenales y pasajeras, porque mi identidad define mi misión, define mi propósito. Por eso está bueno que te vuelvas a preguntar, ¿dónde está tu identidad? ¿Será que estás corriendo esa carrera hacia la eternidad que te espera, donde vas a encontrarte con el Salvador? Que estás esperando ese momento donde Él te pueda recibir y te pueda decir, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco. ¿O será que estás corriendo esta carrera de la vida, intentando ganar más, intentando ser más, intentando lograr y no sé, y resaltar y recibir el halago de otras personas? ¿Dónde está tu identidad? Pero Pedro no se queda solamente en la identidad, en la misión, sino que ahora vamos a ver que Pedro también les da el mensaje, el contenido del mensaje. Seguimos leyendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen, ¿qué cosa? Las obras maravillosas o las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un mensaje, hay una buena noticia y es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios nos sacó de la oscuridad y nos pasó a la luz. Mira, si te lo tuviera que resumir en 2 minutos, la Biblia dice que en nuestro estado natural, toda persona, todo ser humano que vivió y que vive está en oscuridad. ¿Qué significa estar en la oscuridad? Significa estar lejos de Dios. Nuestros pecados, nuestras malas acciones, nuestra desobediencia a Dios nos separan, nos aleja de Dios. Y vivir en oscuridad significa vivir sin propósito, significa vivir sin paz, significa vivir con la culpa de nuestros pecados que recae sobre nosotros. Significa vivir una vida de vacío, una vida absolutamente lejos de lo que Dios diseñó para el ser humano. En esa oscuridad y sin poder de esa oscuridad está todo ser humano que ha pisado este planeta. Pero sabes que la buena noticia es que Dios se acordó de la humanidad, Dios amó tanto al mundo que Él vino a resolver el problema de la humanidad, nuestro problema de vivir en la oscuridad. Y Dios mismo se hizo cargo de eso enviando a su Hijo, a Jesús, para que viva una vida perfecta, una vida de luz, una vida sin mancha, y para que muera en nuestro lugar llevando nuestros pecados. Mira, si tenés abierto ahí el capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 24, dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Jesús mismo se hizo cargo de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestra rebeldía, de nuestras malas acciones, de nuestra desobediencia. Jesús lo llevó sobre sí mismo a la cruz. Y gracias a eso, Dios nos ofrece hoy la posibilidad de pasar a la luz. Nos saca de la oscuridad y nos lleva a la luz. Y vivir en la luz es vivir cerca de Dios, en unión con Dios. Por eso Pedro les dice, ustedes ahora pueden disfrutar de las virtudes de Dios, de las obras maravillosas de Dios. Vivir cerca de Dios es encontrar el propósito real de nuestra vida, es encontrar paz, es encontrar perdón, es encontrar descanso y es encontrar la esperanza de la vida eterna. Porque cuando estamos en oscuridad, caminamos hacia una muerte eterna, hacia una eternidad lejos de Dios, una eternidad de castigo en el infierno. Pero en la luz, cuando Dios nos saca de la oscuridad y nos pone en la luz, caminamos hacia una eternidad de esperanza donde para siempre vamos a disfrutar de lo mejor que es estar con Dios. Y yo te pregunto antes de seguir, ¿es esta tu experiencia? ¿Estás hoy en la luz? ¿Estás cerca de Dios? ¿Dios perdonó tus pecados? ¿Estás limpio? ¿Te sentís sin culpa? ¿Encontraste el propósito en tu vida? ¿Encontraste esa paz que solamente Dios da? ¿O será que todavía estás viviendo en la oscuridad? ¿Estás viviendo lejos de Dios? ¿Estás viviendo con la culpa de tu pecado? ¿En la esclavitud que produce el pecado? ¿Estás viviendo sin propósito, sin esperanza?
Bueno, este mensaje no solo es para compartirlo a otros que no están hoy en este salón. Quizás este mensaje es para vos que sí estás en este salón y todavía estás viviendo en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad, y Dios te quiere sacar de ahí y te quiere traer al reino de la luz. Quiere dar luz y vida a tu vida hoy. Así que pregúntatelo y llévate esta pregunta, y si no estás seguro de responderle, decir, sí, yo vivo en la luz, Dios me rescató, me sacó de acá y me puso en la luz, ¿por qué no te frenas hoy un momento? ¿Por qué no te acercas a alguien y le preguntas y decís, yo necesito a Jesús, quiero que Dios me perdone mis pecados, quiero estar en la luz? Este es nuestro mensaje. Dios nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo compartimos este mensaje? Porque Pedro le dice, ustedes son un pueblo especial, son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa, para que proclamen este mensaje. ¿Cómo lo compartimos? Mira, yo pensé en solamente cuatro ítems para resumir algunas ideas de cómo tenemos que compartir este mensaje. Y lo primero es que es un mensaje que sí o sí se comparte de una manera integral. Mira, 1 Pedro 2, versículo 12, dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Te das cuenta de lo que dice? Dice, tenés que vivir de forma tan diferente en el mundo en el que estás, que los que están alrededor tuyo vean esas buenas obras y aunque hoy te critiquen, algún día pueden estar alabando a Dios en el día final, pueden estar también reconociendo a Dios. Ese es el testimonio de la vida. Mira, no existe una persona que se haya encontrado con Jesús y siga viviendo de la misma manera. Porque esto no es una religión de teoría, no es algo que simplemente creo como puedo tener una convicción política, una convicción económica. Esto no es una convicción de ese tipo. Esto es algo que cuando realmente te encontrás con esta verdad, Dios transforma tu vida y sí o sí se tiene que evidenciar. Yo no puedo tener el título de padre, de papá, hacerme llamar papá y no estar preocupándome y cuidando a mi hijo, porque es parte de mi identidad. Soy una persona nueva porque tengo una identidad nueva. Entonces la tengo que vivir, la tengo que reflejar, manifestar. Lo mismo pasa con los seguidores de Jesús. El primer testimonio es el de la vida. En donde estás, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en el curso, en el barrio. Cuando alguien te mira, cuando alguien te observa, te juzga, aunque te critiquen, tendrían que estar viendo algo diferente en tu vida. Tendrían que estar viendo que vos no respondes de la misma forma. Que ya no te enojas como antes. Que no te mueven las mismas cosas que antes. Que no tenés el mismo temor que antes. Que no tenés el mismo deseo en la vida que tenías antes. Que te interesas por los otros. Que estás dispuesto a ayudar sacrificándote. Eso tendría que ser algo que todos vean en nosotros porque ese es nuestro testimonio. No es solamente lo que creo y lo que puedo debatir, sino que es cómo vivo. Cómo lo manifiesto en un amor práctico hacia los demás. Pero este mensaje se complementa sí o sí con una expresión que tiene que ser externa, que tiene que ser oral en muchos casos o escrita, pero que se tiene que dar. Y Pedro dice un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 15, estén siempre preparados para presentar defensa cuando alguien les pregunte sobre la esperanza que tienen ustedes. Pero dice, siempre que tengan la oportunidad que alguien les diga, les comente por qué son así, por qué están viviendo de esa forma, ustedes tienen que estar preparados para compartir eso. Y a lo largo del Nuevo Testamento encontramos a personas hablando, diciendo, yendo, predicando en voz alta, en voz audible, o hoy sería quizás aún por un mensaje de texto o en una carta, pero hay un complemento a la vida y es el mensaje que se tiene que dar, que se tiene que expresar. No alcanza solo con una vida que viva bien, que viva como seguidor de Jesús, sino hay un mensaje que se dé, que se exprese, que se diga. Y ahí está la valentía también que muchas veces nos cuesta de no solo vivir bien, sino también hablar, contar, expresar, compartir este mensaje del Evangelio. Ahora esto, en segundo lugar, lo voy a expresar con mi forma. Porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes, muy diferentes. Dios te dio una historia diferente a la mía, seguramente, pasaste por cosas por las que yo no pasé, te salvó de una forma especial, te dio talentos, te dio capacidades, te dio un carácter diferente. A veces cuando uno escucha esto y uno dice, uy, yo soy re tímido, nunca en mi vida me pararía en un grupo de 3 personas a dar testimonio, y otro dice, a mí no me importa nada, yo me subo al colectivo y hablo y que me escuche el que me tenga que escuchar. Somos muy diferentes, tenemos capacidades diferentes, dones diferentes. Pero ¿sabes qué? No hay una opción
en dar testimonio o no dar testimonio. No es que esto está reservado para ciertas personas que tienen un carácter especial o una capacidad especial. Esto nos involucra absolutamente a todos, desde el más tímido hasta el más extrovertido. No hay un hijo de Dios que no sea testigo, porque acuérdate que no es solo una tarea, sino que es una identidad. Y cuando Jesús te salva, Él te pone una nueva identidad y Él te dice, ahora sos testigo. ¿Por qué sos testigo? Porque experimentaste en tu vida lo que Dios hizo. Porque vos estabas en la oscuridad y Dios te trajo a la luz. Así que ahora sos testigo. Y con tu forma, dice Pablo, algunos son los que siembran, otros son los que riegan, pero Dios da el crecimiento. Así que donde Dios te ponga, de la manera que te ponga, tenés la tarea de ser testigo. Desde mi entorno, en tercer lugar. ¿Sabes qué? No hay un testimonio que no arranque desde el lugar más cercano donde estás. A veces podríamos soñar con otros lugares lejanos donde mucha gente necesita escuchar el Evangelio, pero pensá primero en tu entorno cercano, en la familia donde estás. A ver, si hay un familiar tuyo que no conoce a Jesús, es más responsabilidad tuya que mía. Si hay un compañero mío de trabajo que no conoce a Jesús, es más responsabilidad mía que tuya. Dios me va a pedir más cuenta a mí que a vos sobre esa persona. De tu vecino te va a pedir cuenta seguramente a vos. De esta zona de Córdoba, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Somos la única iglesia evangélica en Barrio Matienzo. ¿A quién le va a preguntar Dios después si impactamos con el evangelio del barrio? A nosotros, a Canal de Vida. Si vos fuiste parte de esta iglesia local, seguramente Dios también te pida cuenta, nos pida cuenta de eso. Porque arranca en nuestro entorno. No sé si te acordás de ese endemoniado al que Jesús liberó, el endemoniado de Gadara, y Jesús le dice, volvete a tu familia, volvete a los tuyos y contale cuán grandes cosas hizo Dios con vos. No hay un testimonio que no arranque en ese lugar más cercano. Al lado tuyo quizás tenés a alguien que no conoce, que no cree en el mensaje. Y quizás es tan cercano como tu esposo, tu esposa, tu compañero, tu pareja, tus hijos, tus padres. Quizás viven con vos y ellos son los primeros que tienen que estar escuchando de tu boca el evangelio, el mensaje de que Dios puede y quiere salvarlos también a ellos. En cuarto lugar, esto solo tiene sentido con el poder del Espíritu Santo. Jesús les dijo en Hechos 1:8, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y entonces van a ser testigos. Porque el Espíritu obra en nosotros, en los que tenemos el mensaje, para ayudarnos a compartir el mensaje. Pero después el Espíritu obra en las personas que no tienen el mensaje, para ayudarlos a creer en el mensaje. Por eso decía que no somos abogados de Dios, porque no podemos convencer a nadie. Yo puedo ser el mejor apologeta, pero mi lógica nunca va a torcer la lógica de una persona que no esté dispuesta a creer en el Evangelio y nunca va a poder lograr el fruto que produce el Espíritu Santo obrando en esa persona. Yo no puedo transformar el corazón de nadie, solo Dios lo puede hacer. Por eso, esto nos tiene que sacar presión. Yo no soy el responsable de transformar personas. Jesús no les dio el encargo de vayan y transformen personas. Jesús les dijo, ustedes son testigos. El testigo va a la corte y dice, yo vi esto, yo escuché esto, yo experimento esto en mi vida y eso es lo que sé. Vos haces lo que quieras con mi testimonio, pero la responsabilidad está en vos. El Espíritu Santo obra en mí y obra en los demás, así que no tenemos la tarea imposible de transformar a otros. Solo tenemos la tarea simple de dar testimonio. En cuarto lugar, vamos a hablar del alcance. Hoy cantábamos la primera canción, cuando arrancó esta reunión decíamos eso, toda lengua y toda nación. Y sabes que cuando la Biblia presenta la misión de la iglesia, lo presenta de esta manera, lo presenta a toda lengua y toda nación. Cuando lo vamos a buscar la gran comisión en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y en Hechos 1:8, cuando Jesús repite de alguna manera la gran comisión,
Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate que la misión de la iglesia, desde el inicio, es una misión con un alcance global. Cuando Jesús habla de las naciones, está usando la palabra etnos, que es la palabra que podríamos hoy usar para etnias o para grupos de personas. Es un conjunto de personas que no necesariamente es un país. En Argentina hay más de un grupo de personas. En realidad son grupos de personas que comparten la misma cultura, el mismo idioma, la misma historia. Y en Argentina quizás nos cuesta más verlo porque somos bastante parecidos desde el norte hasta el sur, pero si te vas a otros países vas a encontrar grupos muy diferenciados, que no son lo mismo que otros grupos, vienen de una historia diferente, vienen de una sangre diferente, comparten un idioma diferente, son un grupo, son una etnia diferente. En el mundo hoy más o menos hay unos 10.000 grupos de personas diferentes. O sea, hay 200 países, pero dentro de esos 200 países hay 10.000 grupos que algunos atraviesan fronteras. Ves al mismo grupo de un lado y de otro lado de la frontera, porque las fronteras de los países modernos son, digamos, impuestas políticamente, pero a través de esas fronteras hay grupos que comparten una misma unidad, una misma cultura, una misma historia, un mismo lenguaje. Y mira, te quiero hablar de uno de estos grupos hoy. Recién mencionaba que Pedro le escribía a iglesias que estaban en Turquía, en lo que hoy es Turquía. Acá abajo está Turquía. Eso es Europa, ahí está el norte de África, eso es Turquía. En Turquía, no sé si ves la manchita roja, ¿se llega a ver la manchita al fondo? Hay un grupo que se le llama así, Sasa del Norte. Es la única foto que encontré online de una mujer realmente de ese grupo. Este grupo tiene 455.000 personas. O sea, no es un pueblito aislado, no es como quizás te imaginas, no sé, una tribu en el medio del Amazonas aislada. No, es un grupo, una etnia que vive dentro de un país que es totalmente civilizado, donde también hay cristianos, pero este grupo que tiene su propio idioma, habla en el sasaki, es un grupo que comparte ciertas características que los separan de su entorno. Por ejemplo, su religión es bastante particular porque son musulmanes, o sea, practican el Islam, pero su propia versión del Islam. Mezclaron el Islam con otras corrientes, con otra parte de su cultura anterior a que llegara el Islam y armaron su propia versión del Islam. Por eso, el resto de los musulmanes de su propio país los tienen a un lado porque no son verdaderos musulmanes para los otros. Así que imagínate que llegar a una persona así es mucho más difícil que hablar con tu vecino, que quizás es ateo, católico, o tiene alguna creencia quizás un poco más cercana a nosotros. ¿Sabes cuántos creyentes viven en este grupo? ¿Cuántos te imaginas? Mira, la estadística dice que la cantidad de creyentes en porcentaje es 0,00. O sea, no sabemos ni de un creyente que sea nativo de este grupo de los Sasa. Quizás hay alguno, quizás por persecución no se conoce, pero sí conocemos de muchos otros grupos donde hay, aunque sea un puñadito de creyentes. Pero en este no se conoce ni un creyente, no hay ni una iglesia local que esté haciendo la tarea de evangelizar ese grupo. Así que yo te pregunto, ¿quién es más responsable de evangelizar a tu compañero de trabajo, vos o yo? Decilo fuerte. No, muy bien. ¿Quién es más responsable de compartir el mensaje a tu compañero de la escuela? ¿Vos o yo? Muy bien, me gusta que nos hagamos cargo de la responsabilidad. ¿Quién es más responsable de compartir el evangelio con mis vecinos? ¿Vos o yo? Yo, muy bien. ¿Quién es más responsable de compartirle el evangelio a este barrio y a esta zona de Córdoba? ¿Esta iglesia o la iglesia que está en la zona norte? Nosotros. ¿Quién es responsable de compartir el evangelio a este grupo? No hay nadie que esté al lado. Así que somos todos. Bien, Lucas. Es la iglesia de Jesús que está en todo el mundo. Así que nosotros somos tan responsables de compartirle el evangelio a ellos como somos responsables de compartir el evangelio a este barrio y vos a tu vecino, a tu compañero, a tu amigo. Porque no hay alguien que lo esté haciendo. No hay una iglesia local de la que podríamos decir, no, la iglesia que está ahí es la que tiene la responsabilidad. No hay iglesia. Son el tipo de grupos de como cuando Pablo llegaba a Atenas, ¿se acuerdan? Y empezaba a predicar de cero. Empezaba a recorrer la ciudad, veía los ídolos y se tenía que meter un poco en la cultura del lugar para entonces predicarles. Es un trabajo pionero el que hace falta, es de cero. El que va a ir, va a aprender el idioma, se va a meter en su cultura para poder predicar desde adentro. Ahora vos podés decir, bueno, pero este es un grupo en todo el mundo, no es tan grave la situación.
¿Sabes cuántos grupos como estos hay en el mundo? Hay 3.000 grupos que se consideran grupos frontera. Grupo frontera es el que tiene menos del 0,01% de creyentes, o sea, 1 cada 1.000. ¿Bien? Cada pueblo donde hay menos de un creyente cada 1.000 personas y donde no hay una iglesia local establecida que esté alcanzando ese grupo, se le considera el grupo frontera. Ya no son los grupos no alcanzados, hay muchos más grupos no alcanzados, pero el grupo no alcanzado es un poco más inclusivo. Digamos, le dan hasta el 2%. O sea, si tenés hasta un 2% de creyentes, son no alcanzados, pero menos del 0,01% son grupos frontera. Un cuarto de la población del mundo, o sea, 1 de cada 4 personas en este momento en la Tierra, en 2026, vive en un grupo como esto. 2.000 millones de personas. Así que es mucho más grande de lo que quizás nos imaginamos. ¿Y quién les va a predicar? Mira, vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ahora bien, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Vamos a responder estas preguntas en base a este pueblo. ¿Cómo pueden invocar los sasá a alguien en quien todavía no creyeron? ¿Pueden invocar a Jesús? Ni siquiera tienen una palabra para Jesús, no saben quién es Jesús. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Pueden creer en Jesús si no escucharon de Jesús? No. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Pueden oír el Evangelio, que es lo que produce fe, si no hay alguien que les predique? No. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Pueden una persona por su cuenta decir, me tomo un avión y me voy a vivir a los asá? No, ni es el plan de Dios tampoco, porque Dios planificó que la iglesia, que su iglesia, sea la que mande a personas para seguir alcanzando todos los grupos que todavía faltan. Y en ese último eslabón entramos nosotros. Nosotros somos responsables de ellos y también somos responsables de enviar a los que van a ir a predicar para que esas personas puedan escuchar, para que puedan creer y para que puedan invocar el nombre de Jesús. A veces podemos caer en algunos extremos. Podemos caer en el extremo de lo local. A ver, yo soy responsable de mi familia, le voy a predicar, me siento movido a predicarle a mis compañeros de trabajo, pero no me hables de personas que están a 10.000 kilómetros de distancia, que hablan otro idioma. A ver, alguien se va a encargar de ellos. Ese sería el error de solamente estar mirando mi quinta, mi barrio y nada más que eso. Solo lo local y lo otro, bueno, ¿qué me importa? No sé ni quiénes son, ni en qué idioma hablan. Dios me puso esto a mí. Bueno, ese es un error, porque desde el inicio la comisión de Jesús fue en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, local y hasta lo último de la tierra, en la misma comisión. Y el otro error es volar tanto y soñar tanto con la gente que está en el otro lado del mundo, que no me acuerdo que al lado mío tengo a alguien que está tan perdido como esa persona que está perdida en el medio de Asia. Y la persona que tenés al lado tuyo, el compañero con el que te sentás todos los días, quizás en el mismo banco, está tan perdido y necesita el mismo mensaje que el que está lejos. No es uno o el otro, no hay una misión local y una misión global. La iglesia tiene una misión, es la misma misión. Por eso no hay necesariamente misioneros que son los que van al otro lado del mundo. Es cierto que hay personas que se preparan para hacer un trabajo transcultural, pero la iglesia tiene una única misión. Y esa misión la cumple en Barrio Matienzo, la cumplís vos en el día a día, en la semana, y la cumplimos también cuando nos preparamos para mandar misioneros que van a ir a otro lugar, a una nueva cultura. La misión es una sola. Y esa misión es la que te tiene que mover en el día a día. Esa es la misión que me tiene que mover a mí, el propósito que me tiene que mover. Vamos a leer un último versículo para ir cerrando, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9.
nos da una visión, una perspectiva de lo que se viene, de lo que falta cada vez menos para que lo veamos. Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Acá están incluidos todos los grupos de personas. Dice, era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Sabes que esa visión es la pasión de Dios? Es lo que Dios desea en lo más profundo. A tal punto que Él amó tanto al mundo que Él entregó a su Hijo. Él ama tanto a este grupo que Él entregó a su Hijo por amor. Por ese grupo. Y lo entregó también por nosotros. Él ama a las naciones, Él ama a cada grupo en particular. Y este es el deseo más grande de Dios, ver a todos estos grupos unidos adorando a su Hijo. Y sabes que lo que me moviliza no es que haya grupos que todavía no conozcan, aunque nos tiene que movilizar. Pero sabes que este final ya está escrito. Esto va a pasar. O sea, no estamos trabajando para que pase. Esto va a pasar. O sea, si vos no te sumás a la tarea, esto va a pasar igual. Si esta iglesia no se moviliza, esto va a pasar igual. Porque Dios lo prometió. Pero Dios nos invita a ser parte. Dios ya escribió el final y nos invita a sumarnos. Mira, te doy otro ejemplo con el Tommy. Hoy tenemos que bajar una caja del auto, una caja que está ahí al fondo, que ya les voy a contar para qué es. Y fui a agarrar la caja, una caja así mediana, y el Tommy dice, yo te ayudo, pa. Entonces, ¿qué hace el Tommy? El Tommy va abajo de la caja, tocando la caja, y en el camino dice, uy, qué fuerza, está pesado, pa. Y a veces yo digamos, expresiones de esfuerzo, y él también hace, y él va tocando la caja desde abajo. Yo voy haciendo la tarea y el Tommy se suma a la tarea. ¿Sabes qué? Dios quiso sumarnos a su tarea. Esto no es un encargo para que algo pase. Dios lo está haciendo. Él lo hace solo. Él no nos necesita. Pero Él te dice, como si fuera un niño, vení, súmate, acompáñame en el proceso. Y cuando un día lleguemos al cielo, simplemente vamos a estar felices de habernos sumado a lo que Dios ya estaba haciendo. A lo que Dios ya estaba haciendo en el mundo. Mira, ahí vemos la misma pared, pero con una piedra, un ladrillo que se cayó. Pensemos que en realidad no estaba ahí. El constructor lo encuentra en el piso. Y si vos vas caminando y te encontrás entre el ladrillo, esta piedra en el piso, quizás no tiene mucho valor. Quizás la pateas o la corres porque es más lo que molesta que lo que aporta. ¿Sabes que cuando Dios, el constructor de la iglesia, te encuentra, no es que te limpia y te pone en una vitrina para exponerte y decir, wow, mira lo que Dios hizo en la vida del Josi? No es que hace especial tu vida y ahora sumamos a Dios a nuestra vida, porque nuestra vida ahora tiene a Dios, entonces tenemos propósito y brillamos. No estamos en una vitrina donde Dios no se expone. Dios agarra ese ladrillo y lo pone en la pared. Porque no se trata de nuestro propósito. Yo no sumo a Dios a mi vida, como dice esta frase, no sumo a Dios a mi vida. Dios me salva y Él me suma a su historia. Dios está construyendo, Dios está llevando a cabo su propósito en la tierra. Él lo va a hacer. Este versículo que leímos, lo vamos a ver. Él lo va a cumplir. Él simplemente me agarra a mí, me saca del piso, me limpia y me suma a su propósito. Porque se trata de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a completar en la tierra. Así que súmate si querés o no te sumes, pero te vas a perder la emoción de la vida. Si llegas al cielo y miras para atrás y te das cuenta que lo único que lograste en la vida fueron esos logros temporales, pasajeros, materiales que se quemaron, vas a decir, me perdí de lo que estaba pasando. Es como que fuiste a las cataratas del Iguazú, pero en vez de estar como toda la gente mirando a la garganta del diablo en la catarata, te quedaste mirando las florcitas de una planta que estaban atrás. Estás en el mismo lugar, pero no fuiste parte de lo mismo. Si no te sumas al propósito de Dios, te estás perdiendo lo que Dios está haciendo, te estás perdiendo el privilegio de acompañar a Dios en lo que Él está haciendo en esta tierra, de lo que Él va a llevar a cabo. Y creo que el primer paso que por lo menos yo necesito es el arrepentimiento. Porque no sé vos, pero a mí me cuesta dar testimonio.
no me salen, no es algo que me brota, que me nace, es algo en lo que me tengo que esforzar. Y yo creo que es bueno cuando podemos reconocer que esto no es simplemente una debilidad o algo que no me gusta tanto, algo que no me sale, es un pecado. Cuando no manifestamos la identidad de hijo que tenemos, la identidad de pueblo que tenemos, estamos pecando. Cuando como iglesia perdimos la identidad y perdimos el propósito, estamos pecando. Así que qué bueno arrancar por la confesión, arrancar por buscar a Dios en oración y decirle, Señor, perdón, porque vos me salvaste para esto y yo me quedé simplemente con lo lindo de la salvación, pero me perdí el propósito. Y después volver a pensar y decir, la verdad que no quiero llegar al cielo con un montón de cosas logradas en la tierra, pero habiéndome perdido de lo más importante, de lo que Dios estaba haciendo en la tierra. Y en segundo lugar te dejo algunas ideas prácticas para arrancar esta semana. Mira, ¿por qué no pensás en una persona? Concéntrate en uno. ¿A quién tenés al lado? Sé tu compañero de la escuela. Cuando yo iba a la escuela alguien me dijo, bueno, hacete una lista de tus compañeritos, así orás todos los días por tus compañeros. Y Dios me permitió en el primario y en el secundario hablar con casi todos los compañeros. Y algunos, por lo menos uno de ellos, sigue siendo hijo de Dios gracias a que Dios me permitió compartirle ahí el evangelio. No es que digo que sigue siendo hijo de Dios y que otros dejaron, pero ese perseveró y sé que se convirtió, de verdad tuvo un cambio. ¿Por qué no empezás a orar por tus compañeros uno por uno? Hacete una lista en un papelito, en el celular, y orar por tus compañeritos en el primario, en el secundario. ¿Por qué no empezás a orar por tus compañeros de trabajo? Por uno, elegí a uno y empezá a orar por ese, para que Dios ponga oportunidades, para que ponga cosas en la vida de esa persona que lo movilicen, que pueda haber preguntas, que pueda haber un testimonio práctico. Empezá a orar por un vecino, una vecina, empezá a orar por un familiar.